Les comparto pantalla con nuestra lectura. Podríamos decir que es la primera del año, ¿no? Formalmente hablando. Ya una vez acabada Dilexite, pasamos ahora a alimentar nuestra mística. Es de Leonardo Boff, este teólogo latinoamericano, que aquí, por ejemplo, echamos de ver que la teología latinoamericana no nada más tuvo que ver con lo que así se llamaba lo simplemente social o lo socialista, ¿no? Sino también va a tener este abordaje místico. Vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas Los de nuestro niños en mi corazón. corazón, Danos fe dame recta, correcta, esperanza cierta, gracias, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y y conocimiento, Señor, conocimiento de para Señor, que cumplamos para tu que santo y cumplamos veraz mandamiento. santidad, mandamiento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy Amén. bien, entonces les digo, nuestra lectura ahora es alimentar nuestra mística. Y si hay que alimentar la mística, pues habría que comenzar por definir o adentrarnos al entendimiento de qué cosa es la mística, ¿no? ¿Quién nos puede ayudar a leer el número 1, por favor? Yo, Iván, Adelante, Lulu, por favor. ¿qué es mística? La palabra mística es adjetivo de misterio. Mística posee muchos sentidos, varios de ellos peyorativos. En el lenguaje común se usa la palabra misterio al final de una reflexión que agotó las capacidades de la razón y no logra producir más luz, o para indicar intenciones o realidades escondidas al común de los mortales. Misterio puede significar también el aura de interés, curiosidad y fascinación que una persona irradia. ¿Qué misterio tiene Clara? Originariamente la palabra misterio, misterion en griego, que proviene del moein, que quiere decir percibir el carácter escondido, no comunicado de una realidad o de una intención. No posee un contenido teórico, sino que está ligado a la experiencia religiosa en los ritos de iniciación. La persona es llevada a experimentar a través de celebraciones, cánticos, danzas, dramatizaciones y gestos rituales a una revelación o una iluminación conservada por un grupo determinado y cerrado. Es importante enfatizar el hecho de que misterio está ligado a esa vivencia, experiencia globalizante. No se trata de oír una catequesis sobre una doctrina de difícil acceso o de recibir lecciones sobre cierta visión secreta de las cosas, sino que se trata de hacer una experiencia religiosa comunitaria. A ese proceso experimental se llamó misterio, para decir que es comunicar a un grupo que se dispone a eso y no simplemente a cualquier asistente curioso. Solo que más tarde, en un interés filosofante distanciado ya de la experiencia, se usa misterio para designar el lado suprasocial comunitario de una doctrina o revelación. Es cuando se habla de los misterios cristianos de la Santísima Trinidad, de la Encarnación, de la gracia, etc. Pero aquí ya estamos en plena reflexión teológica y no de una experiencia mística. Eso no impide que estos misterios para el profesante escondan y propicien una experiencia verdaderamente mística. No queremos detener en algunos significados, nos queremos detener en algunos significados positivos de misterio y de mística que nos ayuden a entender la fuerza que está presente en la militancia. Nuestra intención es práctica, pues queremos reforzarla y profundizarla. Vamos a seguir una lógica adecuada a la comprensión actual, aún distanciándonos del sentido original
de las palabras tal como fue construido en el pasado. Gracias, Lulu. Nos detenemos aquí un momentito, porque Sí. fíjense, ¿cómo podemos hacer un mal entendimiento de la palabra misterio, de lo que misterio quiere entenderse, desde este aspecto, no desde esta perspectiva más peyorativa? Si se rompe un plato en la casa y nadie se quiere hacer responsable, eso va a quedar como un misterio. Pero fíjense porque aquí es el entendimiento un tanto peyorativo de misterio, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas nadie se va a hacer responsable y no se va a saber jamás quién quebró ese plato. Mientras que en realidad vemos que el misterio, como aquí lo tenemos, sí es sí, si bien sí tiene este carácter escondido o no comunicado, pero que a final de cuentas está ligado a la experiencia religiosa en los ritos de iniciación. Es decir, aunque el término misterio sí es algo escondido, no comunicado, esto no implica de manera general que entonces el misterio no sea comunicado, sino que para que un misterio pueda ser por lo menos inicialmente entendido por alguien, necesita una iniciación. Tal es el caso, por ejemplo, que muchos de nosotros pasamos por ritos iniciáticos. De hecho, por ejemplo, nuestros sacramentos primeros, ¿cómo se llaman? Sacramentos de iniciación cristiana. Y esto es ¿por qué? Porque quieren iniciar al creyente, en este caso, a, a la vida cristiana. Y no solamente solo porque van al inicio de la vida y se acabó, sino porque como parte de la iniciación cristiana quieren iniciar al iniciado, válgase la redundancia de términos, ¿no? En la comprensión de lo que la fe cristiana implicaría. Entonces, por tanto, hablamos de misterio en cuanto que algo es no comunicado, pero que en última instancia sí quiere verse comunicado. Es decir, algo que para captarlo necesitamos estar alertas, necesitamos estar truchas, como se suele decir, ¿no? Bien atentos. ¿Para qué? Para que de esta manera yo pueda percibir en aquello que tengo delante, desde la experiencia, aquello que se me quiere dar a entender. Pensemos de esta manera, ¿no? Este, voy a poner ahora este ejemplo. Cuando vamos a alguna reunión, esposo con la esposa, con el esposo, con un amigo simplemente, y ya nos queremos ir, pero la otra persona todavía no está atenta a que ya se quiere ir, ¿qué es lo que empezamos a hacer nosotros? Como que empezamos a hacerle señales de vámonos, vámonos, ¿no? Pero no quiere ser comunicado a todos. Porque si no, en todo caso me paro y le digo a todos, pues ya me quiero ir. No, esto es, y lo entrecomillo, mistérico, oculto. ¿Por qué? Porque solamente quiero que se dé cuenta a la persona con la que ya me quiero ir, y no todos. Entonces incluso podremos desarrollar alguna especie de formas o de expresiones, ¿no? Si yo le digo a la otra persona, oye, sabes que solo vamos a estar un ratito porque además tenemos este otro compromiso, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para irnos? Pues mira, cuando yo haga así, por decir algo, ¿no? Cualquier seña ahorita. Cuando yo haga así, eso es señal de que en 5 minutos nos vamos. Entonces, la otra persona va a estar atenta a cuando yo haga esto, ya en 5 minutos nos vamos. Pero si se fijan, esta expresión la ocupamos porque quiere no ser entendida por todos, sino por solo a alguien que le queremos dar a entender. Pero si nuestro acompañante está, como solemos decir, en la lela, pues nosotros cuantas veces hagamos así, y si aquel está en la lela, no nos va a captar. ¿Me explico? Entonces, este grado de misterio, por un lado, claro, está oculto en el sentido de que necesita ser descubierto, en ese sentido. Y es ahí donde vamos a ir encontrando la mística, derivado de ahí. Dicho en otro sentido.
Para que nosotros podamos ser místicos o llevar una vida espiritual, la tenemos que buscar. Dicho en otras palabras también, practicar la oración. Y no simplemente no podríamos, ¿no? Entonces también necesitamos estar atentos, perdón, de todos esos momentos en los que Dios se nos quiere comunicar, que pues dicho sea de paso, pues es 24/7, ¿no? No más que va a haber momentos específicos donde podamos mejor entender o comprender esos momentos en donde Dios quiere venir a nosotros, ¿no? De una manera como más concreta, podríamos decirlo. ¿Vamos bien hasta aquí? Eso como preámbulo. ¿Algún comentario de esto? Mm. Iván, Ujú, no sé si sea demasiado pronto, pero me viene a la mente los misterios del Rosario. ujú, Esto como, ¿por qué? No entiendo cómo, digo, viendo según lo que es misterio, que es, por qué les llamamos misterios a los capítulos, por así decirlo, a las partes del rosario que se rezan? ujú. Llamaremos, por ejemplo, los misterios gozosos, gloriosos, etcétera, Sí, ¿no? También así como los famosos sí, misterios de fe, de una manera sí. más amplia. ¿Por qué ocupamos este término? Porque, nuevamente, aunque Dios se nos quiere comunicar todo, todo Dios se nos comunica, porque no es como que se nos comunique una partecita de Dios. Es Dios trino y uno el que se nos comunica. Pero digamos nosotros que nosotros, al ser seres humanos, no alcanzamos a contener todo lo que la Trinidad nos quiere comunicar. Entonces, voy a subirme un poquito y aquí en este espacio en blanco voy a tratar de hacer un esquema para un poquito tratar de explicar esto con unos pequeños dibujos, a forma un poquito de analogía. Fíjense, nosotros vamos a decir, somos este cuadradito, ¿no? Entonces, vamos a decir, aunado a esto, para seguir como lo clásico de la Trinidad, que la Trinidad es este triángulo, ¿vale? Y entonces cuando la Trinidad quiere venir a nosotros, ¿qué es lo que hace la Trinidad? Vamos a hacer esto, un Ujú, segundito. Aquí está la Trinidad. Ay, disculpen el, ujú, el ujú, maraqueo y demás. Pero fíjense, porque entonces, ¿qué es lo que en este sentido nosotros vamos a alcanzar a entender de la divinidad? Esto que logramos captar desde nuestro cuadradito. Pero, a su vez, ¿qué es lo que no logramos captar desde este cuadradito? Todo esto. Pero ojo, no porque Dios no nos quiera revelársenos completo, sino porque nuestra estructura cuadradita, ahora expresada así, no permite contener todo esto. Entonces, esto que no alcanzamos a comprender de Dios es a lo que llamamos misterio. misterio. Entonces, en este caso, hablamos, por ejemplo, del misterio del nacimiento de nuestro Salvador. Desde nuestra concepción entendemos, para seguir con este colorcito, lo que para nosotros significaría el nacimiento del Salvador. Y desde aquí lo entendemos. Ujú, Pero a final de cuentas, ¿cómo fue posible a ciencia cierta o desde la ciencia empírica, laboratorio, etcétera, etcétera, que entonces Jesús haya nacido sin concurso de varón? Misterio. Y entonces por eso así, la misma resurrección, nosotros la entendemos desde este cuadrito, ujú, desde este lugar, pero a ciencia cierta, bueno, esta expresión de a ciencia cierta, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero ¿cómo es que resucitó? Se levantó solito, vinieron ángeles, etcétera. Eso queda oculto para nosotros, no porque no se nos quiera revelar, sino porque ahorita no estamos en condiciones de capturar todo eso. Queda entonces en misterio. Entonces, el misterio tiene estos dos momentos o dos elementos de revelación, pero para ciertos iniciados. Y esto no quiere decir que sea una perspectiva excluyente,
sino que para entenderlo necesitamos iniciarnos. El ejemplo que siempre pongo en este sentido es la Tao, ¿no? Quienes están en el carisma franciscano, pues la ven y ¿qué dicen? Ah, pues es una Tao. Exacto. Quien no la conozca me puede decir, ¿te llamas Tito? ¿Timoteo? ¿O porque la T? ¿No? O incluso hace años ya me acuerdo que me llegó a decir que la Tao era un signo masónico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La Tao derivada solamente del griego, pues, ¿no? Entonces, solamente el iniciado en el franciscanismo entiende qué es esto. Entonces, queda como un tanto como misterio para aquellos que no lo conocen. ¿Qué necesitan hacer los otros para entender esto? Iniciarse en el carisma franciscano. Incluso aún con esto para nosotros, aunque tenemos los elementos de lo que nuestro Padre Francisco entendía por Tao, signo de salvación, etcétera, jamás vamos a lograr adentrarnos al entendimiento total de la Tao que tenía nuestro Padre, porque como decimos, cada cabeza es un mundo. O sea, aunque nuestro Padre nos hubiera expresado lo que para él significaría la Tao, nunca vamos a lograr descubrir a cabalidad, al 100%, la totalidad de que nuestro Padre entendía con la Tao lo que simbolizaba para él. Nuevamente, entendemos que es la Tao, signo de salvación, etcétera, etcétera, pero se nos queda oculto la totalidad de. Y no es simplemente que queramos ser como excluyentes, sino que para todo, para absolutamente todo, necesitamos una iniciación. Por ejemplo, ¿no? Días pasados fui con mi esposa a un museo y vimos cuadros de arte, ¿no? Y los dos nos quedamos así, decimos, eso es arte. Pero ¿por qué no logramos captar nosotros eso? Porque no estamos iniciados en aquello, ¿no? Y entonces decíamos, pero pues esto parece un dibujo así como de un niño, como, ¿qué esto qué, no? Pero nuevamente, porque no logramos saborear, disfrutar aquello, pues porque no estamos iniciados. ¿Qué necesitamos para capturar todo eso? Meternos a la iniciación. Ah, pues es que el arte se compone de estos elementos, lo que tienes que revisar en una obra de arte es esto, la luz, aquello, que quién sabe, digo, desconozco, ¿no? Entonces, puesto que lo desconozco, yo veo una obra de arte que así es considerada y puedo decir, no se me hace bonita. No, pues es que no es que se te haga bonita, es que es una obra de arte por esto y aquello. Pero yo no lo puedo entender porque yo no estoy iniciado en eso, ¿no? ¿Sí, más o menos? Sí, sí, Correcto. sí, es todo. Gracias. Sí, y como como también les comentaba en otro sentido, ya desde el aspecto como más racional, que les decía en algunos momentos, ahorita quizá va a costar un poquito de trabajo porque no estamos habituados a términos teológicos, concepciones teológicas, pero por ejemplo, ya quienes ya llevan más tiempo aquí, ya varios términos que vamos ocupando, pues ya lo saben y como que es un poquito más fácil ya incluso la lectura o lo que voy comentando, etcétera. ¿Por qué? Porque los que llevan más tiempo o aún poco tiempo, pero ya comienzan con esta iniciación. Por tanto, lo que vamos viendo ya no resulta del todo no entendible, digámoslo así, sino que ahora, puesto que hay una iniciación, se puede ir comprendiendo esto. ¿Sale? Bien. Gloria, te escuchamos. Sí, lo mismo pasa, por ejemplo, bueno, como dice usted de la Santísima Trinidad, y pasa lo mismo con la Eucaristía. Me he encontrado con personas que me dicen, ¿qué es el Santísimo? O ¿por qué dice, si yo nomás veo como un sol? O sea, no, como dicen, no han tenido esa iniciación y por lo tanto, pues como que nos ven raro de que nos postramos ante un sol, dicen ellos que es un sol, pero no saben qué es Jesús, que es Jesús hecho pan, ¿no? Como él Ujú. quiso pasar en la última cena. Entonces, sí, es eso que nos falta. En primera, pues el conocimiento, como dice la iniciación,
Y después, pues la fe, ¿no? La fe de que sabemos que está ahí nuestro Señor Jesús sacramentado. Ujú. Pues Exactamente. por eso es ese misterio, porque necesita de la fe y necesita del conocimiento, de que sabemos que está ahí. Los que ya sabemos, pues ya tenemos esa iniciación, pero los que no, pues por eso se dicen, pues, es que como se postran ante un sol o ante una figura de oro o cosas así, piensan ellos, de los comentarios y son gente que son que son bautizados, que son, nacieron en familias católicas, pero no conocen qué es el Santísimo, no conocen las visitas a nuestro Señor Jesús sacramentado. Nos dicen que son, por eso, y también por eso piensan que somos idólatras, pero no saben la esencia del misterio de nosotros, pues ya, por gracia de Dios, ya se nos reveló. No sé si estoy, bueno, si estoy bien, maestro. Sí, exactamente, Gloria, sería así el punto. Aquí, por seguir con tu comentario, podríamos decir que en esto que yo he coloreado aquí de verde es lo que alcanzamos a comprender tanto desde la experiencia corazón como desde la experiencia intelecto. Lo que no alcanzamos a comprender es lo que muy bien Gloria llamó fe. Y es aquí donde entra la perspectiva. Yo por fe entiendo, creo que el Señor Jesús resucitó. Y claro, eso lo podremos explicar desde lo racional, que es lo que hacemos en teología, ¿no? Intentamos hablar con sentido y con razón de todo esto. Pero en última instancia, esa experiencia de la resurrección en realidad escapa a nosotros porque fuera de Jesús nadie ha resucitado. Y entonces, por tanto, no podemos hablar de aquello. Pero por fe creemos que esto es verdad, aunque todo esto de la resurrección y de cualquier otro dogma cristiano no se nos ha revelado. Pero lo creemos por la fe que parte claro de aquí, de lo que se ha estudiado, de lo que hemos experimentado, etcétera, etcétera, ¿no? Y que incluso justo en esto pues juega mucho la poca, mucha o nula formación que hay. A mí, aunado todavía este comentario de Gloria, me tocó que me dijeran, pues es que el Santísimo está guardado o arrumbado allá. La cara como que va a estar arrumbado ahí, y ahí voy a ver. Pues no, era la custodia, no el Santísimo. ¿No? Y entonces, porque justamente se entiende que como lo que se ve es justamente este sol, como decía Gloria, o la custodia, y se dice, pues ahí está el Santísimo, pues ahí está el otro, ¿no? Esto. Entonces, que ahí se va a ir entendiendo, pues esto de manera complicada cuando se entiende simplemente el misterio como algo que jamás vamos a entender. A mí me parece que incluso sería absurdo creer en algo que jamás vamos a entender, o que por lo menos no iniciamos a entender, porque eso sería una fe absurda, ¿no? Claro, entendemos que no todo lo que la teología, el dato revelado, lo podremos entender al 100% a cabalidad. Y claro, con eso tendremos que vivir, pero al mismo tiempo sí sabemos, sí entendemos alguna parte o algunos elementos de ese dato revelado. Y es lo que nos mantiene. Y que fíjense, porque a final de cuentas, esto también lo podemos ver en este aspecto interpersonal, ¿no? Ya con ustedes he traído a colación en algún otro momento la famosa ventana de Johari, ¿no? Que es esta ventanita donde hay, bueno, acá se las pongo. Acuérdense, la ventanita de Johari, que está dividida en cuatro. En un espacio es lo que yo conozco de mí y lo que ustedes conocen de mí. Y en otro espacio está lo que yo conozco de mí y lo que ustedes no conocen de mí. En otro espacio está lo que yo no conozco de mí y ustedes sí conocen de mí. Y en el último está lo que ni siquiera yo me percato de mí mismo ni ustedes se han percatado de mí mismo. En última instancia, que siempre por lo menos algo va a quedar en el misterio. No porque no me quiera dar a los demás, sino porque siempre algo de mí va a quedar así. Si eso pasa con nosotros, pues imagínense con Dios, que es inmensidad, ¿no? Y por eso.
Incluso se suele decir a nivel matrimonial que así se tengan 100 años de casados, pues todavía no se conoce del todo a la pareja, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Y vuelvo al punto, si esto lo hablamos a nivel antropológico o desde la experiencia netamente humana, pues Dios, que siempre es mayor que nosotros, sería mucho mayor esto, ¿no? Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Correcto. ¿Qué nos ayuda con el punto 2? Sentido antropológico existencial del misterio y mística. ¿Quién se anima? Yo, hermanito Iván. Adelante, Coquita, por favor. Sentido antropológico existencial de misterio y mística. Misterio no equivale a enigma que, descifrado, desaparece. Misterio designa la dimensión de profundidad que se inscribe en cada persona, en cada ser y en la totalidad de la realidad, y que posee un carácter definitivamente indescifrable. Por más que conozcamos una cosa concreta con el recurso de los varios acercamientos emocional, mítico, intuitivo, científico, holístico, aún el más material, sea el mundo infinitamente pequeño, sea el mundo infinitamente grande, siempre nos damos cuenta de que hay aún lados por ser considerados y perspectivas a captar. Cuando nos confrontamos con lo infinitamente complejo, la persona humana, hombre o mujer, ahí tomamos conciencia clara de lo que significan existencialmente en el nivel experimental un misterio y la actitud frente a él, eso es la mística. Cada persona es un misterio. Podemos conocerla a través de un largo convivio con ella, por la intimidad del amor o por los abordajes de la ciencia y de las varias tradiciones de la humanidad. Aún así, nadie podrá descifrar y definir quién es Maristela, Marcia, Alejandra, Luis, Fernando, o quien quiera que sea. La persona emerge para sí misma y para los otros un misterio desafiador. Solamente sabemos lo que cada uno revela de sí mismo a lo largo de la vida, en los encuentros libres y lo que se muestra hacia afuera y puede ser captado por las diferentes formas de aprehensión que hemos desarrollado. Pero a pesar de toda esta diligencia, cada uno permanece virgen y siempre abierto a los nuevos abordajes. Es el misterio vivo y personal. Misterio, por tanto, no constituye una realidad que se opone al conocimiento. Pertenece al misterio, ser conocido, pero pertenece también al misterio, continuar misterio en el conocimiento. Aquí está la paradoja del misterio. No es el límite de la razón. Al contrario, es lo ilimitado de la razón. Por más que conozcamos una realidad, jamás se agota nuestra capacidad de conocerla más y mejor. Siempre podemos conocerla más y eso indefinidamente. En razón de esta constatación poderosa, absolutizar nuestro paradigma moderno, que es científico, experimental y técnico, este no desnuda todas las dimensiones de la realidad, apenas aquellas que entran en el diálogo experimental con la naturaleza. Aún así, este diálogo nunca termina.
Hay también otras formas de diálogo, pues las varias culturas y los varios tiempos históricos desarrollaron mil formas de conocimiento, sea por los sueños, por la intuición, por los mitos y símbolos, por la reflexión religiosa y filosófica y otras más. Aquello a lo que llamamos realidad se presenta inconmensurablemente mayor que nuestra razón y nuestra voluntad de dominar por el conocimiento. La persona humana, a fortiori, es más que todos los sistemas de comprensión o que las formas de convivio social. Ella, por más diferente y hasta temible que sea, surge como un misterio. Este misterio se entrega bajo las formas más ambiguas. Por un lado, puede venir cargado de ternura, de bondad, de comunión y de comunicación en el deseo de acoger y de ser acogido. Por otro, puede también revelarse siniestro y aterrador por su capacidad de destruir, de excluir y de comportarse como lobo para otro semejante. El órgano para captar este misterio es el corazón y aquello que Pascal llamó esprit de finesse, espíritu de fineza. Es una actitud de simpatía fundamental, una capacidad básica de sentir a los otros en su situación concreta. Nos descubrimos a nosotros mismos como vulnerables. Somos afectados por los otros y podemos afectarlos, despojándonos del cálculo, del interés, voluntad, del poder, esprit de geometría. Nos detenemos aquí Eh, un momentito, Coquita, por favor. Porque fíjense, aquí incluso Bob, bueno, a fortiori es con mayor razón o con mayor fuerza. Entonces, por eso, la persona humana con mayor razón, con mayor fuerza, es más que todos los sistemas de comprensión o que las formas de convivio social, que era a lo que yo me refería un poquito acá con la ventana de Johari, ¿no? De que siempre va a quedar algo oculto de nosotros. No porque simplemente nosotros no nos querramos mostrar, ¿no? Sino porque va a quedar algo. Ahora bien, la misma realidad o la realidad toda también tiene esta característica de mistérica. ¿Por qué? Porque va a tener eso algo oculto ahí. La realidad a la cual nosotros nos adentramos o la cual nosotros percibimos, no la vamos a poder lograr aprehender con H intermedia, tomar, agarrar en su totalidad. ¿Por qué? Porque además todo lo que está fuera de nosotros ni siquiera depende de nosotros. Incluso nosotros mismos, hay veces que no dependemos de nosotros mismos, pues olvidémonos de todo lo que pasa alrededor, ¿no? Como, como les decía ahora que cambiamos el horario a 9:30, ¿no? El llegar a las 9, pues a veces no depende siempre de mí, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy llegué justito 5 para las 9. ¿No? ¿Pero por qué? Porque salí de la universidad, luego pasó el transporte, no había tráfico, llegué bien, ¿no? Y digo, pues yo creo que sí llego a las 9, pero luego me acuerdo, no, es que otros días se llegaron 9:15, 9:20, ¿no? ¿Me explico? Entonces, el que yo llegue o no llegue a las 9:15, etcétera, no depende de mí, porque por el tráfico, si pasa o no pasa rápido el transporte, en fin, lo que sé. Entonces, esta realidad que está puesta ahí. Pero fíjense lo que les decía hace un momento cuando con el gesto, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la otra persona para percatarse de esto? Estar atenta. Y si nosotros en nuestra realidad no estamos atentos a percatarnos de aquello que en sí es la realidad, no vamos a poder vivir en una realidad adecuada. Por eso también, si nosotros no tenemos la astucia
de descubrir en esa realidad la revelación de Dios, olvidémonos de encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios se nos está revelando en la historia, a través de la historia, y todavía más, desde el otro, desde el semejante, y nosotros ni siquiera apelamos al semejante, pues olvidémonos, por ejemplo, de encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos, ¿no? A la espiritualidad, o en teología se le llama sensus fidei, el sentido de fe de los fieles, ¿no? Que yo suelo decir es el sexto sentido cristiano o el sentido cristiano, con la capacidad de descubrir en la realidad o en la otra persona a Dios. Y que muchas veces les he dicho, ¿a poco no ustedes han experimentado a una persona no forzosamente religioso o sacerdote, aunque la mayoría de veces es ahí, pero no forzosamente sacerdote, religioso o religiosa, pero que apenas y los ven apenas y está su presencia y dices, aquí está Dios, ¿no? Esta persona, este padre, esta hermana, este religioso, esta religiosa, etcétera, tiene a Dios, dice Dios. Pues bueno, eso nos percatamos porque tenemos este sexto sentido, este sentido de espiritualidad, esta guía del espíritu. Y así también solemos decir, no, yo con este no, porque tiene la famosa expresión sangre pesada. Como que hay algo en él que simplemente no. ¿Me explico? Bueno, digo, medianamente ahí la analogía podemos entenderla. Pero que en última instancia ahí va quedando esta expresión. Más aún cuando en nuestra, como aquí nos decía Cuquita, que leía, ¿no? Cuando aquí nuestro mundo es esto, científico, experimental y técnico. Y todo lo quiere demostrar desde la ciencia, desde lo experimental y desde lo técnico. Entonces, por ejemplo, antiguamente cuando no se tenía todo esto, llovía y que se decía, Dios envió la lluvia, ¿no? Incluso en algunos pueblos todavía se hacen estos rituales para pedir la lluvia. ¿No? Más allá de si son católicos, no católicos, y los asegúnes que le podamos poner ahí, está todavía este ritual, ¿no? Pero ahora, si a alguien de mente científica, experimental y técnica le decimos que hay que ir a hacer cualquier ritual para pedir el agua, se va a reír de nosotros, ¿no? Porque va a decir, es que Dios no envía la lluvia, más bien es el proceso del agua. ¿No? Se condensan, bueno, se evapora el agua, se condensan las nubes y eso tarde o temprano tiene que bajar. Luego entonces, Dios, ¿qué hizo? ¿Me explico? ¿Pero por qué? Porque ya está toda esta expresión científico, experimental y técnica, donde desafortunadamente para este tipo de mentalidad, pues Dios ya no tiene más que decir. Pero nosotros como creyentes sí tendríamos que decir algo al respecto. ¿Vale? Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta de esto? Bien, ¿quién puede continuar la lectura, por favor? Aquí, esta comprensión es existencial y es vivida. Yo, maestro, esta comprensión es existencial y es vivida por todos. Aun los sabios y cientistas como Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Planck, Bohm, Albert Einstein, entre otros, dan testimonio de la experiencia del misterio. En 1938, su ensayo Cómo veo al mundo escribía Einstein: el misterio de la vida me causa más fuerte emoción. Es este sentimiento que suscita la belleza y la verdad, crea el arte y la ciencia. Si esta sensación del misterio o ya no puede experimentar el susto o la sorpresa, es un muerto vivo y sus ojos se cierran. Aureolada de temor, realidad secreta del misterio que constituye también la religión. Einstein considera la percepción del misterio fundamental para el cientista creador, porque le permite estar sensible a aquellas dimensiones no captadas por las fórmulas científicas y conservar siempre la humildad de aprender.
Repetía muchas veces, afirmó con todo el vigor que la religión cósmica es el móvil más poderoso y más generoso de la investigación científica y el espíritu científico Acá armado era de una experiencia, armado armado fuertemente, perdón. fuertemente con su método. No existe sin la sin la religiosidad cósmica. No se trata aquí de una doctrina o ideología, sino de una experiencia fundante de la realidad en su carácter inconmensurable a la razón analítica. Las actitudes que se derivan de ella son la veneración, el encantamiento y la humildad ante la realidad. Exactamente esta actitud ante el misterio vivida en profundidad se llama mística. La ciencia habla racionalmente como son las cosas. El hecho, mientras tanto, de que las cosas existan no puede ser hablado. Es el misterio de las cosas, es el misterio de las cosas, delante del misterio, es el misterio de las cosas, delante del misterio de la existencia, nos admiramos y nos alegramos. Es el mirar místico y contemplativo. Claude Claude Lévi-Strauss, conocido antropólogo que trabajó muchos años en el Brasil y en medio de los indios, escribe en un balance al fin de su vida intelectual. Te pongo mi fe en el conocimiento científico. Todo lo que los físicos y los biólogos enseñan me apasiona. Nada estimula más mi reflexión. Al mismo tiempo, me parece que cada problema resuelto o que creemos resuelto hace surgir nuevos problemas y así para adelante, indefinidamente, de modo que nos compenetramos cada vez más de la certeza de que la naturaleza de lo real escapa a cualquier esfuerzo de representación. Una cosa es lo real, otra cosa nuestra representación de ello, que queda siempre de este lado y llega siempre después de lo real. Esta experiencia de lo real siempre desborda nuestro concepto, nuestros lenguajes y símbolos constituye la experiencia del misterio conocido y siempre por conocer. Por eso el misterio está siempre ligado a la pasión, al entusiasmo y a las grandes emociones. En una palabra, al movimiento más profundo y mayor de la vida. Bien atestigua Alceu Amoroso Lima, uno de los grandes intelectuales cristianos de este siglo en Brasil, en su último libro, que lleva como título Todo es misterio. El misterio está en la raíz, en el tronco, en la flor, en el fruto de todas las cosas. El misterio, antes de alejarnos o de ocultarnos la verdad, es el mejor y más fecundo medio para descubrirla. Ábrete al misterio y verás que las doctrinas más tradicionales son vacilantes, las fórmulas más exactas envanecen y los símbolos más poderosos se evaporan. Acoge al misterio en el comienzo y en el límite de tu búsqueda y acabarás encontrando una verdad más plena, más humana y más tuya. Alimentar la mística en este nivel significa mantener una apertura curiosa a la realidad, desarrollar una sensibilidad ante los límites de nuestro conocimiento, redimensionar siempre la riqueza de la experiencia, mostrar una disposición permanente de aprender de cualquier fuente de saber, de las distintas tradiciones culturales y nutrir una veneración humilde y entusiasta ante lo fascinante de lo real que escapa siempre a nuestras representaciones, pero que continuamente también las alimenta. Aquí está una actitud mística y ella es accesible a todos, sin exclusión, hasta ser humano y sensible. Gracias, Gloria. Nos detenemos aquí un momentito. Dime. Porque fíjense, en realidad se trataría de empezar a convertirnos, bueno, no convertirnos, ¿no? De asumir lo humano que somos. Y en este caso lo humano tiende a ser sensible.
No sensible en el sentido de que apenas y nos dicen algo y ya como jarrito de tlaquepaque, ¿no? Que nomás está para ver y no para tocar porque se rompe, ¿no? Como esta famosa generación de cristal, no en ese sentido, ¿no? Sino de sensible en la capacidad al máximo de sentir aquello que está delante de nosotros, ¿no? Y ahí está, me parece que ahí estaría el punto, el centro de la mística y por ende de la espiritualidad cristiana, ¿no? No sé también, voy a dejar de compartir pantalla, no sé también si les ha pasado a ustedes que en su oración, sea delante del Santísimo, sea en casa, no sé si les ha pasado que hay veces que pueden estar 15 20 minutos delante del Santísimo o intentando hacer oración y también nomás no sale nada. ¿No? Pero hay veces que con 5 minutitos le renueva a uno el día. Justamente, ¿por qué? Porque quizás esos 5 minutos, aunque son breve en tiempo, hablando con cronómetro, vaya, pero logramos despertar nuestra sensibilidad al máximo, que logramos que Dios entrara en nosotros. O mejor dicho, le permitimos a Dios que entrara cada vez más profundo en nosotros. Y en realidad ahí me parece, vuelvo a repetirlo, estaría el secreto de la mística cristiana y de la espiritualidad. ¿Por qué los grandes fundadores o simplemente los grandes santos, por qué lograron hacer todo lo que hicieron? ¿No? Pues porque seguramente su sensibilidad estuvo al máximo, ¿no? Y a partir de ahí logran captar a Dios de una manera única y especial que los lleva a fundar sus propias comunidades religiosas, ¿no? O que el mismo espíritu lo va suscitando. Pienso ahora en nuestro padre Francisco, ¿no? Que con probabilidad no tenía en mente la orden, pero que pues al agregársele hermanos, pues ya no le quedó otra más que generar o formar esta orden, ¿no? Pero que a final de cuentas está la sensibilidad de San Francisco, que entiende de una manera clara cómo vivir el Evangelio, y hay otras sensibilidades, otros hermanos que entienden más menos la sensibilidad de Francisco respecto a esto, e inspirados por el Espíritu, uno y otros, conforman la orden. Y digo, ahorita hablo de la orden franciscana, ¿no? Pero así podríamos hablar de cualquier comunidad religiosa o grupo religioso en sí mismo, ¿no? Entonces, como a modo de tarea un poquito ahí en la práctica a propósito de esto, pues tratar de ir poniendo más atención a nuestra sensibilidad humana y espiritual en esta semanita que tenemos por delante para ver qué podremos ir captando a partir de percatarnos de la señal, para que no nos hagan señales y no estemos en la lela, ¿no? Tratar de buscarle ahí un poquito a nuestra sensibilidad y dentro de 8 días podemos retomar algún momentito para platicar al respecto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, maestro, yo, por ejemplo, Sí, ahorita de que habla de la sensibilidad, lectura de que estuvimos leyendo del Papa León XIV, del Éxite, donde nos sensibiliza, ¿no? Que nos dice todas las citas bíblicas que menciona y sus mismas aportaciones a sensibilizarnos ante las necesidades de nuestros hermanos pobres, ¿no? Y no habla de los pobres, como él habla ahí de la pobreza en varias formas, a sensibilizarnos ante esas situaciones que, por ejemplo, en estos tiempos, pues hay tanta indiferencia, está tan ensimismado el hombre en las cosas del mundo y en las cosas digitales que pasamos desapercibidos. Hasta la canción esa que dice con nosotros está y no lo conocemos. Y así nos pasa con nuestro Señor, igual a veces, porque pues en nuestro hermano está el rostro de Cristo. Entonces es una manera de sensibilizar, a eso también se refiere esto de la que nos está mencionando, maestro.
Sí, efectivamente, fíjate que también has puesto algo aquí sobre la mesa, porque tampoco hay que entender la sensibilidad como aquello simplemente divino que nos hace levitar. Digo, ahorita estoy exagerándole un poquito, ¿no? Pero que simplemente nos eleva, ¿no? Esta sensibilidad también implica en la inmanencia, en lo que tenemos de manera inmediata, descubrir también a Dios en todas estas realidades que no deberían de ser así, o en estas realidades que sí son conforme a Dios. Pero también ahí nos vamos percatando de esta sensibilidad y ojo con esto porque ahí ya comienza lo que también llamamos inspiración del espíritu. ¿No? Por eso, ¿por qué? Porque me doy cuenta de mi realidad y ahí el Espíritu me inspira o a continuar con esta realidad que está mostrando el reino de Dios o a intentar remediar esta realidad que está negando el reino de Dios. En el caso de lo que leíamos del Papa León, evidentemente nos sensibiliza de un aspecto sumamente social, económico, sensible, pero que a final de cuentas, y por eso todo el fundamento bíblico es una sensibilidad bíblica que implica estar a favor del pobre y erradicar la pobreza. Se fijan entonces, luego llegamos al punto de que espiritualidad y vida cotidiana no están peleadas, todo lo contrario, están implicadas. ¿No? Entonces, en este caso, tendríamos que entender esto, ¿no? No podremos alejarnos lo que siempre les digo, no podremos irnos simplemente al Santísimo a pasar 24/7 y olvidarnos de la realidad social. ¿No? Incluso, fíjense, a las hermanas, clarisas que les doy clase los días martes, ¿no? En algún momento una de ellas hablando un poquito de esto, decía, pues claro, dice, a nosotros para hacer oración nos ponen a leer periódicos y ver noticias, dice, pues para saber por quién pedir, porque si no sabemos de la realidad social en la que estamos, ¿por quién pedimos? ¿No? Y fíjense ahí, porque pues ellas, las clarisas, son de vida contemplativa. ¿No? Pero no por ello implica que estén alejadas o fuera de la realidad social en la que se encuentran o en la que nos encontramos, ¿no? Entonces también ahí estaría. Leo aquí un comentario de Esma. Parece un poco a lo que se llama vivir presente, independientemente del tiempo, para conectar con Dios desde la oración y otras más áreas, ¿no? Justo el estar presente independientemente del tiempo, porque pues podemos estar horas uno delante del otro y ni siquiera pelarnos, ¿no? O no contemplarnos. Por eso les decía esto, ¿no? Más allá de que si son 5, 10, 15, 20, media hora delante del Santísimo, pero con que despertemos esa sensibilidad, digo, sin querer limitar también el tiempo, ¿verdad? Pero con que despertemos esa sensibilidad, me parece, estaremos iniciando un buen recorrido en esto, ¿no? Muy bien, pues, ¿algún otro comentario, pregunta? Bien, si no hay más, yo creo que podemos ir dejando nuestra sesión del día de hoy aquí. Dentro de 8 días retomaremos nuestra lectura. Nos quedamos en el punto 3, sentido religioso de misterio y mística. Todo lo anterior es el sentido antropológico. Y ahora en el religioso nos vamos a meter un poquito más a este aspecto ya más religioso, vaya, ¿no? Por eso ahí el punto. Muy bien. Pues dejo de grabar.